Cuéntame, Lady. Cuéntame. No, ahora para actualizar la grabación de la sesión. Ah, listo, vale, gracias. Bueno, chicos, los levantos del chat. Ah, pues es, que yo sepa, no, no tenemos nosotros con Norma Zapata todavía activas. Todavía dice. Bueno, chicos, arranco con la siguiente imagen y es porque el día de hoy sería la última sesión que yo tendría con ustedes, puesto que ya se incorpora un profe de animación 3D. A partir de la próxima semana, pues estaría acompañándolos en el proceso. Creo que lo he mencionado en la sesión anterior, pero pues como para que ustedes de pronto no se sorprendan que la otra semana estén con un profe. El profe Leonardo es una persona que tiene bastante conocimiento pues en el área de animación 3D, así que les estará acompañando pues en el proceso. Yo continúo con animación digital y pues nada, como para informarles esa situación antes y pues agradecerles el poquito tiempo que, que estuvimos aquí en esta sesión, pero pues aprovechemos esta última sesión para darla toda con buena energía y pues desearles también un proceso bien bonito y que crezcan bastante. ¿Listo? Eso como haciendo preámbulo de... Y seguimos con noticias, chicos. El día de hoy, de acuerdo a cronograma, el día de ayer ya entregamos el informe técnico con propuesta narrativa. Quiero felicitarlos, las propuestas que han llegado han sido bastante buenas, muy interesantes sus narrativas, sus historias. Sé que van a ser procesos bastante bonitos que van a realizar pues futuramente en sus cortos, así que es súper bonito haberlos acompañado en ese proceso de guión literario. ¿Listo? Cerró el 9, o sea, ayer, y hoy arranco una nueva evidencia. Vamos a desplazarnos en el cronograma y aquí la tenemos. Cuéntame, Cristian. Te escucho. No te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Es que yo tuve un inconveniente y no me deja subir las evidencias. Las evidencias están habilitadas. Si de pronto tienes problemas con el cargue del archivo, lo que yo sugiero que hagan es que suban en un enlace a Drive o OneDrive su evidencia con permisos de edición y pues ahí ya digamos que podemos nosotros acceder a calificar evidencias en dado caso que de pronto estén presentando ese tipo de inconvenientes. Ayer, mejor dicho, desde el día viernes hasta hoy en la tarde, la plataforma está teniendo bastantes fallas técnicas. Es un proceso muy reiterativo con la plataforma. Desde nuestro rol y el de ustedes también se han puesto quejas, se ha reiterado pues la situación. Pero pues hay veces hay solución, a veces no. Lo que les sugiero en ese caso es que no dejen el último día la entrega de la evidencia porque suele pasar que se colapsa, porque ingresan muchas personas al tiempo, ¿sí? Entonces, está peor que la, sí, por ahí al caso, con la misma energía. Entonces, pues sí les sugiero eso. O sea, y Cristian, en tu caso, si no te cargan de nuevo, de pronto toma la sugerencia que te menciono de un drive con el enlace con permisos de edición y de pronto así te facilita un poco la entrega, ¿listo? Si ya es por error de la plataforma, sí, paciencia. Ok, sí, señora. Muchas Listo, gracias. con gusto. Continuamos. El día de hoy vamos a abordar una evidencia que empieza a darle otro salto, un producto que da otro salto a la materialización de nuestra película.
Y aquí voy a hacerles una salvedad. Nuestro producto final resulta siendo la producción de la película, o sea, ya cuando al final de todo el camino, ustedes entreguen la película animada, ¿verdad? Pero todos estos productos derivados son partes de un proceso que nos ayudan a materializar la película. En este caso tenemos dos documentos importantes, que el número uno se llama Storyboard y el segundo se llama guión técnico. ¿Alguien está familiarizado con qué es un storyboard? Para que nos comparta la definición quizás. No, ¿qué es esa vaina? ¿Todos han leído alguna vez viñetas de cómics? De pronto cómics, o han visto historietas en el periódico. Sí, tiene que ver, es una representación gráfica del guión. Ajá. Condorito es un ejemplo, Tintín, los de Marvel, ¿no? Iron Man, DC, Batman. A mí me gusta mucho The Watchmen, me encanta, me parece una novela gráfica muy buena, me gusta Persepolis, Mafalda me gustaba mucho cuando estaba chica. Entonces, ¿qué resulta siendo el storyboard? Bueno, ya tenemos una escritura de una historia, vamos a volverla imágenes, ¿cierto? Esta evidencia, junto con esta otra, que si de pronto no entendemos tanto que es un storyboard, este es un guión, pero dice que técnico. El guión técnico es esto que está aquí. Este es un guión técnico de una propuesta que yo hice y es la descripción audiovisual de la película, ¿sí? Significa que esos serían los dos productos que vamos a entregar. Obviamente, ahorita vamos a abordarlos a profundidad, ¿listo? Para que quede mayor claridad del asunto. No obstante, menciono que son dos productos que tienen relación porque tienen una entrega hasta el 23 de este mes, ¿sí? La parte de preproducción en animación 3D en este programa tiene la particularidad de que es corta. Sí, empecemos con el electrochoque. Porque pues luego de esta ya socializaría el profesor Leonardo el animatic, que es ya esos dibujos hechos en el storyboard se vuelven una película y pues hacen un documento donde ustedes van a intuir cómo les va a ir con la producción, ¿sí? Ahí se hacen como un cronograma de actividades y todo el tema. Entonces, yo voy a socializar el día de hoy esta evidencia, ¿listo? Recordarles que es importante revisar el material formativo. Un momentico para que vean el inicio. De storyboarding y animatic, donde justamente se explica todos estos conceptos, ¿sí? Yo me voy a detener mucho el día de hoy en desglosar un poquito esta parte del lenguaje audiovisual. La parte de storyboard le socializaría al profe Leonardo que se las comparta, pues porque no nos va a alcanzar la sesión para hacer los dos temas, ¿listo? Pero para que se hagan una idea, el storyboard es esto, es la secuencia, ¿sí? Vamos a ver si hay un ejemplo más diciente. Este es el formato que se le solicita para la entrega del storyboard de acuerdo a la evidencia. No necesitan tener diseño de personajes en este momento porque no viene al caso, ¿listo? Lo que necesitan es hacer suficientemente claro los personajes, como que se entienda que es una chica, un chico, un adulto o un niño, ¿listo? Ok, mejor, sí, Haider, mejor que estás entrando por el PC. Les voy a compartir este enlace, ¿listo? Voy a detenerme un momentico en el storyboard porque no lo voy a explicar tanto hoy. Esto se llama un libro arte,
¿De pronto ustedes han visto esta película de Valiente? Ok. Un libro de arte es un formato editorial o un libro en el que se compilan los procesos de producción de una película, en este caso. Entonces aquí vamos a hablar, nos van a contar un poquito de la historia, vamos a ver algunos dibujos iniciales, ¿sí? Tanto del concepto de la historia como de la relación de los personajes. Y aquí empezamos a ver eso que se llama el storyboard, que es justamente contar esa historia en imágenes, ¿listo? En una secuencia de imágenes. Aquí vemos una secuencia donde se ve el oso caminar por las montañas. Aquí, bueno, ya hay alguna parte del arte conceptual, que el arte conceptual es básicamente todos los elementos y activos en la producción, lo que va a salir en producción, tanto de escenarios, personajes, ropa del personaje y otros elementos, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Yo siempre recomiendo que chequen mucho este tipo de procesos porque aquí uno se nutre de esos, digamos, como hicieron las películas, como diseñaron los personajes, porque uno encuentra que el diseño pasó por muchas fases y que no necesariamente es el que vemos finalizado. Aquí nos habla de los personajes, ya salto al storyboard, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí también muestran un proceso de escultura, a veces esos procesos se esculpen a mano también como para checar ok, pero es que no me apareces, Haider. No me estás apareciendo para aceptarte. Intenta nuevamente ingresar, que no me estás apareciendo. Listo. Entonces aquí vamos a ver como todo ese apartado. Y aquí empezamos a ver lo que nos interesa. Cómo empezamos a traducir esa historia del guión a imágenes, ¿cierto? Usando elementos del lenguaje audiovisual. Acá se utiliza el lenguaje audiovisual, pues porque estos dibujos son la primera fase para visualizar una película, ¿listo? Acá nos dice, el storyboard viene siendo algo parecido a lo que sería el concept art, ¿no? No necesariamente. El concept art, traduciendo la palabra al español, arte de concepto, ¿cierto? Y el arte de concepto es lo que estábamos viendo aquí anteriormente, de cómo se presentan los personajes, los escenarios, pero el storyboard no depende del departamento de Visual Development o de desarrollo visual, que es el que se encarga de realizar todo el arte, ¿cierto? Del desarrollo de personajes y escenarios. El storyboard es un producto que se trabaja directamente con el director y lo que quiere buscar es narrar la historia en viñetas, lo que estamos viendo pues aquí. Y no importa si los personajes están con la ilustración final o no, aquí lo que importa es ver que esos planos que estamos planteando para la película, cada imagen representa planos, entonces esos planos que estamos planteando para la película funcionan. Entonces están un poco desligados, pese a que ambos son procesos de preproducción, ¿listo? Sí, parece un cómic, sí, tienes razón. Entonces, se parece un cómic porque es una narración secuencial. Entonces, todo ese lenguaje visual de los cómics lo alimentan, lo nutren. El storyboard es un producto que no se trabaja muy al detalle. Noten ustedes que los bocetos son muy sketch, o sea, son muy bocetos, la línea es muy rápida. No, esto no tiene diálogo porque son solamente imágenes, ¿listo? Esa es una diferencia que tiene el cómic, ¿no? Porque el cómic sí tiene el diálogo, ¿cierto? El diálogo lo tiene en el formato. ¿Cómo así en el formato? Ya les socializo nuevamente. En el formato que ustedes llenan viene la siguiente forma. Acá el dibujo o la ilustración de los planos y la descripción. Ahí sí se coloca el diálogo, ¿listo?
pero en la imagen como tal no se coloca el diálogo con bocadillos porque ya sería un cómic. ¿Listo, Cristian? Listo, sí. Entonces, vuelvo a retomar la idea en la que estaba. Chicos, la verdad, el storyboard es un producto que quienes son storyboardistas o quienes se dedican netamente a hacer storyboard dibujan muy rápido, porque se pueden desechar 15 planos en un momento. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para una película como esta que tiene una duración más o menos de 120, 130 minutos, son demasiados dibujos, ¿cierto? Entonces lo que caracteriza al storyboard es que es un dibujo muy ligero, muy rápido. Obviamente que se entienda desde qué punto está la cámara, qué personajes van a aparecer en escena, cuáles son las acciones de los personajes, pero es un dibujo rápido. No es un dibujo hiper detallado con sombras, iluminación así súper detallada. No, porque es un producto que se desecha. O sea, se desecha en el sentido de que si hay que hacer un cambio, hago otro dibujo y reemplazo. Y eso pasa en tiempo real. El director no necesita otra propuesta de plano. Entonces cogen y hacen otro y reemplazan. Sí, claro, se puede hacer sin saber dibujar. De hecho, tú puedes utilizar fotografía para basarte en él. ¿Sí? O sea, puedes hacer el esquema en fotografía con muñequitos de pose digamos que juguetes, y eso te sirve a ti la fotografía para guiarte en el plano. Sí, ahorita lo explicaré. No necesitas ser experto en ilustración. Aquí voy a hacer un punto hincapié, punto, paréntesis. Estamos trabajando como generalistas, entonces va a ser muy difícil que seamos unos tesos haciendo storyboard. De pronto se nos da el dibujo bien, súper chévere. Pero no saber dibujar es una herramienta que puede potenciar el lenguaje, pero con bolitas y palitos, el que comunica bien, comunica bien. ¿Listo? Entonces, para que no se agobien con la cuestión de la ilustración, porque no es como un prerequisito para narrar una buena historia desde el storyboard. ¿Listo? Hasta aquí vamos, chicos. Si alguien no ha entendido, sin miedo al éxito, dice. No he entendido, profe. No he entendido todavía. Necesito es que nos quede claro qué es un storyboard y para qué sirve. Cuéntame qué específicamente no entiendes, Leo. Lo que yo no entiendo es, ¿tenemos que hacer eso con los guiones que nosotros escribimos o Sí, con material de apoyo que usted nos va a compartir? o sea, tú vas a hacer el storyboard de la historia del guión que ya hiciste. ¿Eso queda claro? Sí, ¿Cómo se llama tu historia? ahorita no me acuerdo. Ok, la vamos a poner, no me acuerdo. Tu historia se llama no me acuerdo. Entonces le vas a hacer el storyboard a la historia, no me acuerdo. ¿Listo? Lo importante es que entiendas que es un storyboard. El storyboard es traducir ese texto a imágenes. O usa la analogía, voy a usar un cómic o una historieta de mi historia Se para que de llama, pronto se llama Raíces de Esperanza. Raíces de Esperanza. Entonces, la historia se llama Raíces de Esperanza. Entonces, como dice muy poéticamente Sebastián, es convertir las palabras del guión en imágenes que narren tu historia. ¿Listo? Ah, bueno, señora. ¿Te queda un poquito más claro? Sí. Listo. Lo que pasa es que aquí yo les socializo el material de apoyo porque obvio hay que estudiarlo y porque digamos que la evidencia les dice que manejen este formato, ¿listo? Que dice que la escena, el plano, la duración, que ese formato se complementa con el otro que les voy a explicar. Antes el guión, ahora en escenas dibujadas. Correcto, muy bien. Creo que ahí vamos haciendo analogías que ayudan a comprender el mensaje. Listo, chicos. Resulta que digamos que ya sabemos que es un storyboard y para qué es necesario. Para saber si la película que yo me estoy imaginando en texto se puede traducir en lenguaje visual, ¿cierto? O sea, si finalmente lo que uno ve en pantalla con la película es un texto audiovisual,
Entonces vamos a suplir la parte visual con el storyboard. Luego tenemos otro formato, que es el que nos pide, porque son dos cositas que nos está pidiendo la evidencia. El guión técnico. Este se parece mucho al guión literario. Ustedes pueden hacer dos caminos. Sí, correcto, Haider. El guión que ustedes hicieron es para hacer la animación. Yo les mencionaba que esa evidencia es como la semillita de las evidencias que vienen de aquí en adelante. De aquí en adelante, todas las evidencias que va a manejar técnica, la parte técnica, son respecto al guión que hicieron de la historia, ¿vale, Haider? Dice Andrés, ¿qué es el técnico? Allá voy. El guión técnico es un guión que tiene unas especificidades, ¿no? Donde yo describo todos los aspectos cinematográficos de mi historia. Aquí hay unos ítems: secuencia o escena, el número de planos, el movimientos de cámara, describo la acción, el ángulo de cámara, el lente, la duración, el detalle del plano, si hay diálogos, qué sonidos van a acompañar la escena y la duración. ¿Qué les aconsejo yo? Porque me parece una forma dinámica de hacerlos. Si a ustedes se les da mejor escribir que dibujar, hagan primero este guión. Ya les voy a ir explicando cómo hacerlo. Si a ustedes se les da más fácil dibujar que escribir, pues hacen la viñetica del storyboard y luego llenan este formato. Pero si ustedes se dan cuenta, yo necesito saber qué es un plano, qué es un movimiento de cámara, qué es un ángulo de cámara, qué es un lente. Y pues los sonidos que hay en el cine, ¿cierto? Más electrochoque. Y vamos a ello. Lo que yo voy a hacer, chicos, en este caso, es que vamos a ver un fragmento de este cortometraje y vamos a ir llenando poquito a poquito ese guión técnico. Con esto del guión técnico, ustedes más fácil saben qué dibujar. ¿Listo? Yo por acá tenía un proceso de storyboard también para que lo vean. Digamos, este sería mi storyboard. Uy, se quedó pensando. Es una imagen. Sí, entonces aquí hay el personaje. La idea es que la historia se sienta, o sea, que cuando ustedes pasen el storyboard se sienta un poquito como esa sensación de película. Listo. Ajá. Sí, exacto. Como toda la parte técnica de la escena. Es algo lo que dijo, usted me dijo en el comentario sobre mi informe narrativo, que tiene partes narrativas porque hago mención sobre algunos ángulos. Exacto. Entonces hay una mezcla entre el guión literario es netamente narrativo, en cambio el guión técnico, cada uno sí usa esto, ¿no? Este formato que les estoy mencionando. Entonces, les aconsejo saquen papel y lápiz porque vamos a empezar a ver el lenguaje audiovisual. ¿Listo? Ah, no, en un cuadernito, no se molesten. Si no saben manejar software digital y les va muy bien en el análogo, lo que sí es que toca tomarle fotografía para digitalizarlo, pero no tiene que ser digital. Eso ahorita no va a ser digital porque es un boceto, ¿sí? No necesitan que sea digital. Así que no os cunda el pánico con ese tema. Gracias por la pregunta que fue pertinente, Alan. Eso depende de tu guión. Ya lo que vas a hacer es la traducción a tu guión. Sí, claro que sí lo puedes escanear. No tiene que ser a computadora. ¿Listo? Lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual tiene bastantes elementos, tipos de planos, ángulos, el sonido, los movimientos de cámara. No creo que abordemos todos estos temas hoy, pero vamos a tratar de rendir y que se entienda. Así que a por ello, chicos. Voy a saltar a este elemento.
Lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a tomar una fotografía es elegir qué porción de la realidad voy a fotografiar, ¿cierto? Entonces yo ubico la cámara de determinada manera para que aparezca esos elementos en la foto. Así que vamos con el primer concepto. ¿Qué es el encuadre? En fotografía y en cine determinamos qué información mostramos al espectador en la pantalla. Significa que en esa pantallita que yo estoy viendo hay una serie de elementos, personajes, escenarios, que las nubecitas pasan, que el carrito que pasa, todos son esos elementos que componen el encuadre. Y si nos vamos al storyboard, esta franja que está aquí, que es el cuadro donde se dibuja, pues es el encuadre, ¿listo? Entonces, lo que yo hago y debo empezar a entender es que el encuadre es lo que yo como director le asigno de espacio a la realidad, o en este caso a nuestra animación, ¿sí? Y ese encuadre, como vemos aquí, es un encuadre amplio, ¿no? Porque veo parte del entorno, los personajes más pequeños, todo está arreglado, la luz, como para que nos llegue la atención acá. Acá tenemos otro tipo de encuadre donde de pronto la cámara no está igual aquí. Parece que la cámara estuviera volando, ¿no? Sobre los personajes. Esto nos transmite una sensación específica. La forma de la iluminación también. Bueno, ya si ustedes se acuerdan de la escena, el sonido, los movimientos. Acá parece que la cámara se ubicó en otro lugar. Todos esos elementos son los que componen el encuadre. Y aquí, por ejemplo, y es importante entender, el encuadre es lo que vemos y no vemos. Acá estamos viendo la sombra de Dumbo y no estamos viendo a Dumbo propiamente, pero entendemos que está volando sobre el cielo como un avión, ¿cierto? Entonces, el encuadre es eso que mostramos y también lo que no mostramos. Y arranca el ejemplo acá. Lo que mostramos, no mostramos. No se les olvide ese tema. No sé por qué me está saliendo la barrita ahí. Hasta aquí. ¿No se escucha? Pues sí se escuchó el audiovisual, chicos. Es importante que se escuche. No, señora, no se escucha nada. Voy a volver a compartir pantalla. Gracias. Otra vez. ¿Ahí sí? ¿Lo escuchas? Ya nos vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. A ver, chamaca. Y aquí es importante una cosita. Lo primero que nos aparece como información no es visual. ¿Lo escuchas? Es Ya nos sonora. vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. A ver, chamaca. Y este es un encuadre. Y vamos a analizar que en el encuadre hay 1, 2, 3, 4, 5 niños, hay una persona adulta, aquí no es como una habitación, se escuchó como unos rieles, intuimos que de pronto sea el vagón de un tren. Entonces esto es un encuadre. ¿Cómo muestro yo los elementos? Es cosa. El plano. ¿Cómo mostramos esa información? Esa información yo la puedo acercar o alejar. El primer tipo de plano que vamos nosotros a ver, y aquí se corrió la presentación, es el gran plano general, donde yo muestro personajes, perdón, en dónde y cuándo ocurre la historia. Vamos a continuar visualizando. Se acabaron los jueguitos. Ahora eres un polizón a bordo de la bestia. ¿Y este tren? Este tren no perdona una.
Esto es un gran plano general. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, sabemos en dónde va a transcurrir la historia. ¿En dónde? En un tren. ¿Cierto? ¿Cuándo? Bueno, de pronto el momento exacto todavía no lo inferimos tanto, pero esto sería un gran plano general, donde se muestra el escenario, dónde va a transcurrir la historia. Continuamos. Luego está el plano general. El plano de presentación permite apreciar los detalles del entorno, pero esta vez también se ven los personajes, que responde a cuándo y dónde, y a cuándo, dónde y a quién le va a ocurrir la historia o la acción. Está disponible. Aquí vemos cómo esta secuencia. Aquí empezó a molestar. No me está dejando cargar el video. Bueno, vámonos a este. Vamos a visualizar vamos a buscar un plano general. Este no es un plano general. No, todavía no. Tiene que verse más el entorno. Aquí se ven mucho los personajes, ¿cierto? La cosa es... Esto podría entenderse como un plano general. Entonces, tenemos un 33, entonces sí. Entonces, chicos, muestro el dónde está transcurriendo la historia, que es encima de un vagón, y también muestro los personajes. ¿Listo? ¿Cómo se escribe un guión técnico? Para escribir un guión técnico, primero debo saber qué información debo solicitar el formato. Por eso estoy haciendo esta explicación. ¿Listo? Continuamos. Los planos son la forma en la que se porciona, digamos que la fracción de la pantalla. El plano conjunto es cuando se relacionan varios personajes o elementos. Aquí hay un plano conjunto. Justo acá cuando arranca la historia. Esto es un plano conjunto. Hay varios elementos que están relacionados. No solamente estoy mostrando un personaje, sino varios personajes en una situación. ¿Listo? Plano conjunto. Plano entero. Estos son un poquito más sencillos de entender porque ya se referencian sobre el personaje. Entonces, dice que presenta el personaje de pies a cabeza. Es como para presentar al personaje. Vamos a ver si existe ese plano Ahora eres un aquí. polizón a bordo de la bestia. ¿Y este tren? Este tren no perdona una. Eso sería general, gran plano general. No es plano entero porque no está mostrando el personaje de pies a cabeza. Este tampoco es plano entero porque no se le ven los pies. Vamos a ver si más La cosa es, adelantico. tu familia me Parece está que pagando no. una buena feria para que tú tengas una chance en los Estados Unidos. Así que no hagas Parece una que no. pendejada como morir. Entonces ya sabemos, plano A de pies a cabeza. Y luego sigue el plano americano. Este plano lo utilizan mucho las películas de pistoleros en el lejano oeste. Y por eso tiene como ese título y muestra es como desde las rodillas hasta la cabeza. Sí, sí, pero entonces cuando es movimiento de cámara, sí, correcto. Cuando es movimiento de cámara, uno no habla como de plano, sino el movimiento de cámara inicia en plano medio inferior del personaje a plano medio superior, por ejemplo. Entonces depende también del movimiento de cámara. Ok. Plano medio. El plano medio se divide en dos. Lo estamos muy familiarizados porque es la forma en la que se presentan en los noticieros. Los presentadores siempre están en este plano, ¿no? De frente y plano medio. Y está el plano medio corto y el plano medio largo. El plano medio largo es de la cintura o el parte de la cadera hasta la cabeza y el plano medio corto es del pecho a la cabeza. ¿Okay? Correcto, el plano americano era para poder grabar en un solo plano sin hacer movimientos de cámara la acción de las pistolas.
nos vamos acercando más al personaje, ¿no? Entonces está el plano, primer plano, entonces ya mostramos el rostro del personaje en todo el encuadre. El primerísimo plano, más cerca al personaje, ¿listo? Que no se confunda con el plano detalle. El plano detalle es, por ejemplo, solamente se enfocan los ojos o el personaje está haciendo una acción específica, guardando las llaves en su maleta, entonces se muestra la mano guardando las llaves. Se enfoca en acciones específicas también. ¿Listo? Vamos a identificar nuevamente. Ya nos vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. A ver, chamaca, Entonces ya sabemos que esto es un plano general conjunto. se acabaron los jueguitos. Ahora eres un policía Este plano es un plano detalle, porque si ven, está haciendo detalle del charco. de la bestia. Y este sería un plano, un primer plano de el rostro del personaje, ¿no? ¿Y este tren? Este tren no perdona una. De acuerdo a lo que vimos, ¿cuál plano sería? Perdón, tomo agüita. ¿Mm? General, ajá. Muy bien, general. Gran plano general, ya lo dijimos. Este sería un primerísimo plano del personaje, ¿no? Está llenando todo el encuadre. Miren, ¿cuál plano sería? De acuerdo a lo que vimos y estábamos hablando. A ver, va de la cabeza hasta las rodillas. Muy bien, americanos, sí señores, correcto. Súper atentos. La cosa es, Este sería un plano más general. tu familia me está pagando una buena feria para que tú tengas una chance en los Estados Unidos. Así que no hagas una pendeja. Aquí digamos que la cámara mantiene estática, pero el encuadre del personaje cambia, ¿no? Porque él se acerca a la cámara y ya pasa a ser un plano medio. No son ángulos. Es más como se fracciona el personaje, porque los ángulos son otra cosa. Y por eso les digo que toca anotar. Los ángulos son otra cosa que ya lo vamos a ver, ¿listo? Es más bien como la manera en la que tú estás mostrando personajes y escenario. Como si acercaras o alejaras la cámara, más que posicionar el ángulo de la cámara. Dejada como morirte. ¡Tu pierna! Esto, por ejemplo, podría determinarse como un plano detalle de los rieles del tren Deberías verla. y de los Creo que vagones, ¿no? deberías tener agua o alcohol. Si quieres te puedo ayudar. Un primer plano del personaje. Plano en conjunto. Y igual, acá vamos a repasar un poquito. Estas tres imágenes corresponden a un mismo tipo de plano. ¿Cuál plano es? Ya te respondo, Jess. Ya te respondo con el contenido. Plano medio, muy bien. Plano medio, recuerden, de la cabeza al pecho más o menos. Y estas tres imágenes, ¿a qué plano corresponden? Conjunto americano. Conjunto. De acuerdo a estas opciones, conjunto, pero está bien decir que también es americano, porque coincidencialmente los tres cortan en las rodillas. Entonces está bien decirlo. Alguien escribió algo. Los practico mucho, solo se me olvidan los términos fácilmente. Sí, pues es como mirar mucho audiovisual. Y ¿cuál sería?
Americano, muy bien. Y plano de detalle, primer plano o primerísimo plano. Correcto, muy bien. Primerísimo plano, porque el personaje casi que está llenando todo el encuadre, ¿cierto? La pantalla. Y este último, sí, correcto, el que tanto se muestra. Muy bien, el plano detalle. Nos ha quedado claro por lo que veo. Ahora le voy a responder a Joseph. Resulta que el ángulo de la cámara, y hay que entender qué significa la cámara. La cámara es la ventana de conexión entre nosotros como espectadores y el mundo cinematográfico que estamos viendo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la forma en la que yo coloque la cámara va a hacerme percibir las cosas de una u otra manera. El ángulo normal, es decir, cuando la cámara está ubicada a la altura de los ojos, no da ninguna sensación, es neutral. Es, por ejemplo, la posición de cámara que se utiliza para entrevistas porque no se quiere transmitir ningún otro aspecto psicológico. Pero cuando el ángulo pasa a ser picado, o sea, la cámara se ubica por encima del sujeto que está encuadrando, lo va a hacer ver debilitado, vulnerable, tal cual como si un adulto estuviera mirando a un niño, ¿no? Pues no es como para hacer la analogía, no significa que el adulto pisotea al niño, pero sí se nota como la jerarquía, ¿no? Entonces, cuando yo ubico, exacto, cuando yo ubico la cámara arriba del sujeto, quiero de pronto transmitir esa sensación de inferioridad, ¿listo? Porque o sea, la forma en la que ubican la cámara es la forma en la que ustedes quieren que se posicione el espectador, como que tome juicio. El opuesto al picado es el contrapicado y pasa a lo contrario. La cámara se ubica totalmente a la parte inferior del sujeto y lo que hace es verlo grande, poderoso, como nos vería de pronto en esa analogía el niño al adulto, ¿no? Como lo contrario. Ajá, el contrapicado sobre todo, que el picado pues haría ver al político pequeño. Sí, esto es perspectiva, tal cual. Pero pues ya se toma como ejemplo la cámara. El ángulo cenital es como la vista que tendríamos si montáramos en un avión. ¿No? ¿Recuerdan el fotograma ahorita de Dumbo? Eso es un cenital. Y el nadir es lo opuesto. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos completamente abajo de todo? Como si estuviéramos viendo desde el infierno, por poner un ejemplo. Entonces, en el cenital hace ver, nos ubica en una posición de dioses, ¿sí? Porque es la perspectiva que tendría Dios y hace ver todo lo que está debajo, pequeño, minúsculo, vulnerable. Contrario al nadir, que da la sensación de que todo lo que está arriba, pues es grande, poderoso, ¿sí? Ay, aquí se me corrió la presentación. Un poquito. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Entonces, el cenital están en desorden, ¿no? Entonces, el cenital nos dice que es completamente arriba. Entonces, esta podría ser un ejemplo, está completamente arriba del sujeto. Y este podría ser otro ejemplo, está completamente arriba del sujeto. El picado dice que hace ver vulnerable al personaje. Entonces, el ejemplo de Moana, este ejemplo también nos funciona. El nadir es completamente abajo. Este plano de Batman y este otro plano también nos funciona, ¿no? La cámara está totalmente abajo del sujeto. Disculpen que no los leí. Este es un ángulo, este es un ángulo nadir, correcto. Me encanta que usen ejemplos también, pues como para que sea más dinámico y se entienda, ¿no?
Y el ángulo contrapicado, fíjense que la cámara es como si estuviera en esta parte inferior. ¿El ángulo nos quedó claro, chicos? Que tenemos ya dos términos, que es un plano, que es la porción de la información que muestro, y el ángulo resultaría siendo la ubicación de la cámara con respecto a la altura, ¿no? Cuéntame, ¿alguien levantó la manita? Sí, sí, pero el Nadir exagera más esa sensación de vulnerabilidad, de maxi presencia, de poder, de fuerza, ¿sí? Lo mismo el cenital. Sí, exactamente. Correcto. El nadir es completamente debajo del sujeto, casi que apuntándole a los pies, y el contrapicado, pues, es un poquito más inclinado. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque las películas lo hacen. Vamos a volver a... ¿Lo escuchas? Ya nos vamos. Mi mamá dice que América es muy bonita, pero yo voy a extrañar mucho México. A ver, chamaca. Bueno, ya dijimos que esto era un plano general conjunto. ¿Qué ángulo de cámara está usando? Sí, un central, un normal, un neutral. Correcto. Se acabaron los jueguitos. Ahora eres un polizón. Aquí, por ejemplo, estamos usando un ángulo contrapicado al reflejo del charco. A bordo de la bestia. Este también es neutral. ¿Y este tren? Este tren no perdona una. Neutral. Neutral. ¿Y este ángulo cuál es? Ya dijimos que era un primer plano, pero tiene ángulo picado, muy bien. Miren cómo funciona psicológicamente este plano. ¿Qué está haciendo este personaje? Mirando el dinero, ¿no? Y automáticamente estamos desvirtuándolo moralmente por querer el dinero y las acciones que va a hacer posterior. Porque estamos colocando al espectador en posición de enjuiciarlo a él. Por eso es importante conocer el lenguaje audiovisual. ¿Sí? Porque es lo que permite ya después uno leer como espectador. Exactamente. Por ejemplo, sí, yo sé, toca como que revisen el material y la sesión otra vez, como con calmita, como para que vayan viendo el contenido, porque es mucha teoría, no sé. Si aquí notamos, el ángulo está un poco en contrapicado, y es porque justamente está aquí, estamos viendo desde la perspectiva, acompañando la perspectiva de Lupe, la niña. Por eso es que este personaje se ve así, que automáticamente que le transmite a uno quién tiene el poder en la situación, ¿cierto? La cosa es... Otra vez Por mí pasa debes de pagar una neutral. buena feria para que tú tengas una chance en los Estados Unidos. Así que no hagas una pendejada como morirte. ¡Su pierna! Y este sería, ¿qué ángulo? Exacto. Creo que eso quedó un poquito claro. Deberías verla. Y este. Ajá, el opuesto, contrapicado. Creo que deberías tener algo de alcohol. Si quieres te puedo ayudar. Contrapicado.
neutral. Listo. Resulta que los planos no solamente, pues digamos que funcionan en mover la cámara en el eje vertical, que es lo que estamos viendo, sino que yo también puedo orbitar el sujeto. O sea, un personaje está aquí, yo puedo rodearlo. Y esa es la posición de la cámara. Entonces el ángulo frontal, pues cuando el personaje lo enfocan de frente, dorsal, de espaldas, lateral, pues de perfil o de lado, escorzo, 3/4, no está ni tan frontal ni tan lateral. En la animación 2D se usa mucho pues como para transmitir esa sensación de tridimensionalidad. Y el semidorsal es 3/4 atrás. Entonces, vamos a continuar como para no ver lo mismo. Digamos, aquí tenemos la posición de la cámara, está lateral a los personajes. ¿Este plano cuál sería? Detalle, sí. Sí, en parte sí, tienes razón. El ángulo es el que se desprende un poquito del plano, pero digamos, yo para describir en el guión técnico, yo describo la posición de la cámara, el ángulo, el tipo de plano que estoy usando. Está en neutro. Se cayó. Esto sería una vista cenital, ¿no? Porque es como una vista aérea del tren. Fueron todos mis sueños. General, el vagón, en frontal. Frontal. Aquí vemos una posición 3/4, ¿no? De este personaje y es un primer plano. Conjunto. Yo aquí extrañando mi tierra. Plano detalle. Plano detalle. Lateral del personaje. Que por ejemplo es importante determinar quién tiene la acción. La acción principal la tiene Guayaba, se llama esto. Plano detalle. Primer plano. Plano americano dorsal, porque fíjense que el personaje en un principio sale como dando espalda a cámara. Disculpa, querido vecino, si hoy toco a tu puerta. Plano detalle. Problema. Y que es un gran plano general. Solo una oportunidad. Ángulo picado. Miren, por ejemplo, aquí ya no solamente muestran picado a Lupe, ahora ya también muestran picado a Guayaba. Significa que él ya no tiene tanto dominio de la situación por su condición de salud, ¿no? Está enfermo. Guayaba, mira. Miren, bueno, aquí sigue el tema. Ay, ustedes se me van a abrumar con tanto tema. Resulta que la cámara tiene un punto de vista. Si yo giro la cámara un poquito, en sentido diagonal, puede ser un ángulo holandés. Ya se los muestro en imágenes. El ángulo reflejo indirecto es, por ejemplo, el del charco, acá. Ahora eres un ¿Por qué es reflejo? Porque muestra, no, o sea, está mostrando utilizando una superficie reflejante para mostrar la acción. Esos planos de espejo y también son puntos de vista reflejo o indirectos. Y el subjetivo es el que estábamos mirando. El subjetivo lo hace mucho el montaje, o sea, el plano que está antes y el plano que está después. Pues mira Guayaba. Este es un plano subjetivo. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que están viendo Lupe y Guayaba. Subjetivo es como si nosotros como espectadores tuviéramos la facultad de meternos en los ojos de los personajes y ver lo que están viendo. Guayaba, mira, mira.
Este podría ser un plano medio inferior. Y aquí está, por ejemplo, lo que tú me decías ahorita, Sebastián. Ahí hay un tilt, o sea, la cámara se desplazó en sentido vertical, pero el encuadre no queda en plano entero, queda en plano medio igual. Plano detalle, picado en plano detalle. Y este es el que sigue. El objeto. El plano objeto es esto. Si ven, es como si la cámara se hubiera ubicado dentro de la bolsita de frijoles, ¿cierto? Y nos estuviera mostrando la reacción del personaje. Esto lo, digamos, a veces lo hacen con cajones y meten la cámara en el cajón y ajá, el objeto mira al personaje. Y los objetos no emiten juicio. Entonces es como una visión de testigo objetivo, ¿sí? Porque no está tomando partido de nadie. Y eso es importante y esto enriquece mucho a nivel audiovisual. El semisubjetivo es cuando nos vemos al personaje, pero también vemos que está viendo. Aquí coloco nuevamente este plano es semisubjetivo porque estamos acompañando la visión que tiene Lupe de Guayaba, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es que a partir de aquí voy a copiar este formatico en un documento nuevo para que nos alcance la sesión. Colóquenla en disposición horizontal, pues para que les dé más espacio, ¿no? Y vamos a empezar a hacer el ejercicio de describir un poquito para que de pronto se entienda un tanto qué es lo que toca hacer con el guión técnico, ¿listo? Que es la que alcanzo a explicar hoy, porque si ustedes se fijan, son bastantes temas. Definitivamente yo no alcanzaba a abordarlos en una sola sesión. Consecuencia se refiere a escena, entonces vamos a marcar que es la secuencia 1. Y el número de planos cambia. Disculpen un momentico, voy a hacer aquí un ajustico como para poder trabajar eso. Entonces, aquí vamos a hacer la descripción. Plano 1. Vamos a ver si se mueve la cámara. No, no se mueve. Entonces no hay movimiento de cámara. NA. Descripción. Lupe, junta, esta es de la acción. Sus manos para rezar. Mientras Guayaba le observa y sonríe. Ángulo de cámara. Aquí está un poquito contrapicada la cámara, ¿no? El lente, creo que no lo alcanzo a explicar hoy. Detalle del plano. Entonces esto es un plano conjunto. Conjunto, pero también es un plano medio largo de Guayaba y Lupe, ¿cierto? A nivel de sonido, vamos a ver. Entonces aquí ponemos rezos inteligibles, porque no se entiende muy bien lo que dice. Perdón la dislexia. Y en sonidos suena la música, ¿cierto? Y ahí ya hay un cambio de plano. Duración, consejo, porque esto se va a cambiar mucho cuando ustedes hagan otro proceso adicional que es el animatic. Cuando son planos grandes como plano general o gran plano general, usualmente se deja más tiempo. Y lo mínimo que debe durar un plano por regla en pantalla son de 3 a 4 segundos. Significa que para un plano general como este vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dura prácticamente 7 segundos. Entre más grande sea el plano, más tiempo necesita. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí en cuenta. Porque no hay un cálculo directo. Pongamos que este duró 4 segundos. Sigue siendo secuencia 1, pero cambia a plano 2. ¿Qué es este?
Entonces, este plano tiene una descripción larga. Entonces se muestra unas casas al lado de la vía. Aparece una mujer con unas bolsas de comida. Se enfoca sus piernas. Si hay movimiento de cámara, recuerden que ese se llama tilt o paneo vertical. Ese sería ascendente porque sube, o sea, va de abajo hacia arriba. Mujer toma una bolsa y se prepara para lanzarla. Y aquí ya hay otro plano, entonces vamos a retomar este plano un momentico. Está un poquito, o sea, la cámara como hace el paneo, el tilt, cambia de ángulo neutral a contrapicado. Y pues vamos a describir el plano. Plano medio inferior a plano medio superior, porque hay movimiento de cámara. ¿Hay diálogos? No hay diálogos, ¿cierto? Nadie dice nada. Suena la música, pero también suenan otras cosas, ¿no? Música, sonido incidental, o sea, que hacen los personajes de pasos y choque de bolsa por la mano. Continuamos porque hay cambio de plano, mire, cambio de plano 3. Entonces aquí no hay movimiento de cámara como tal, el ángulo es contrapicado, ahí ya lo vemos. Y entonces aquí es plano detalle de vagones de tren y bolsa de comida. Descripción de la acción. La bolsa de comida cae en el vagón. ¿Qué se escucha? La música, ¿cierto? Y el sonido del tren. Aquí cambio otra vez el plano. Sería el plano 4 de esa escena. No hay movimiento de cámara. Es un plano detalle. Este es picado, porque se está viendo desde arriba, ¿cierto? Entonces se muestra la bolsa de comida. Guayaba. La abre. Guayaba la abre. Y se ven frijoles. Por poner un ejemplo. Acá suena la música, no hay diálogos. Acá tampoco. Suena la música. Y adicional, sonido de bolsa abriendo. Hay otro cambio de plano. Este sería el plano 5. No hay movimiento de cámara. Se ve a Guayaba y Lupe saboreándose por la comida. Este sería un ángulo nadir, ¿cierto? Y escribimos. Es un plano medio con punto de vista objetual. El plano central es neutro, ¿listo? Se llama neutro normal. Bueno, aquí hay otro plano, pero aquí ya hay un cambio temporal. O sea, ya hablamos de una secuencia 2. Miren por qué. ¿Sí ven? Pasa el tiempo rápido. Como si estuviera acelerando el tiempo.
Hasta ahí lo dejamos. ¿Se entendió más o menos qué hay que realizar en el ejercicio de guión técnico, chicos? Para Andrés es claro y para los demás. Ok, para Joseph también, para Sebastián también. ¿Fue Profe, claro? una pregunta. Dime. Em, Entonces, cuando uno ya está redactando como ese guión técnico, entonces uno va escribiendo como lo que va pasando en la escena, entonces, pero uno como diferencia la música con subtítulos o uno como hace como esa diferenciación para que sea claro para la persona que lo lea lo que vaya a suceder. ¿Tú colocas una descripción de sonido? Digamos, aquí podría O yo ser sea, mucho más específica. Música, sonidos de pasos, choque de rieles. O sea, tú lo escribes aquí, en esta columna. Y si son diálogos, van en esta columna. ¿Listo? ok, ok. En el storyboard, que no lo alcancé a explicar hoy, se dieron cuenta ustedes, es bastante tema. En el storyboard, ustedes colocan acá escena 1, plano, o sea, yo aconsejaría que de pronto sí, es que depende, si son muy visuales, si son muy visuales, ustedes, digamos que pueden hacer el dibujo y luego lo escriben en este formato. Pero si se les facilita más escribir y luego dibujar, lo mismo es trasladar la información. La única diferencia en este formato es que acaba el dibujo. Pero es básicamente toda esta información de plano que hay acá. Pero acá. Toda esta información del plano, de la descripción de la escena, toda esa parte va en la imagen. El sonido es el que se describe en el storyboard. Aquí en descripción de pronto se dice, Lupe se saborea mientras ve la bolsa de comida. Se escuchan los rieles del tren y música emotiva, ¿cierto? Entonces acá se coloca la descripción. En la parte, repito, para Heider, en la parte de sonido, depende si son diálogos, van en esta columna. Y si son sonidos, ya depende música, o si son sonidos que hacen los personajes, que se llama sonido incidental, o si ya son sonidos ambiente, no sé, el sonido de la noche, grillos, o si es el sonido de una ciudad, que se escuchan carros, motos, personas pasar, ¿cierto? Ok, entonces hay como para que lo tengan en cuenta. Profe, otra Sonido pregunta, incidental, perdón. discúlpame Juan, ya te contesto. El sonido incidental se refiere a los sonidos que hacen los personajes. Por ejemplo, los aplausos es un sonido incidental porque lo hacen los personajes, ¿cierto? Si un personaje camina, esos pasos es un sonido incidental. Si un personaje toma un elemento de la mesa, eso es un sonido incidental. Los sonidos incidentales son esos sonidos que se derivan de acciones del personaje. ¿Listo? Ahora sí, dime, Juan. Ay, discúlpeme, profe, es que posiblemente llegué tarde y esa pregunta sea muy incómoda, pero este material, pues este cuadrito y el storyboard que está detrás, no lo comparto, o sea, es descargable. ¿Este material está cargado en su plataforma? Ah, ok, perdón. Ajá. No, fresco. Ah, lo ubican acá. Es que no me puedo salir a modo aprendiz porque si no me sacan la plataforma y no me dejan entrar otra vez. Pero en actividad de Tranquila, proyecto tranquila, 2, gracias. aquí en material de formación lo encuentras, ¿listo? Es este primerito que está habilitado. El único que van a encontrar habilitado por ahora. ¿Listo? Gracias. Listo. Eso del vaso metálico, exacto. Eso. Por ejemplo, son sonidos incidentales o que se escucha, digamos, cuando una puerta chirrea que se está cerrando. Esos son sonidos incidentales. Exacto. Ujú. Eso sería. Dice, y por ejemplo, las risas de fondo que hay en típica sitcom que tiene, ¿qué tipo serían? Serían sonidos incidentales también. ¿Listo? Serían sonidos incidentales.
Profe, es decir que el número de fichas del storyboard que vamos a dibujar es la misma cantidad de planos que vamos a poner en el guión técnico. Sí, señor. ¿O es obligatorio para este punto dibujar todos los planos que pongamos en el guión? Sí, señor. ¿Sí ven por qué les dije que era buena idea hacer una historia de 1 a 2 minutos? Ahí tienen el porqué, muchachos. En la descripción del story, si hay diálogos, no se podría el diálogo completo, sino como un X personaje habla, tenés que colocar el diálogo. ¿Listo? Hay que colocar el diálogo. Les comento un poquito el formato guión técnico. El formato guión técnico viene del cine de live action y este formato lo usa mucho la producción porque le permite identificar qué locación tiene que alquilar, qué cámaras y lentes necesita, qué equipo de sonido tiene que trasladar para capturar, le permite saber qué personajes necesita citar a escena, ni le permite saber qué diálogos va a decir los personajes y al director de fotografía le ayuda a entender cómo debe posicionar la cámara de acuerdo a lo que el director dice. ¿Sí? Entonces, este formato viene mucho de live action, del cine de acción real. Sí, chicos, lo del formato, lo de los parámetros de proyecto no es como un capricho. Miren, nomás. Estamos hablando de 1 a 2 minutos y ustedes ya tienen bastante trabajo con estos formatos que son relativamente sencillos para el resto del proceso. Entonces, por eso se les hizo hincapié que era importante hacer el formato, el corto, pues corto, para que no se vieran frustrados en un proceso tan largo, ¿listo? Y pues nada, muchachos, esto sería. Recuerden que en la guía de aprendizaje pues van a encontrar como toda la descripción técnica del asunto. Por acá está, listo. Realizar el storyboard y el guión técnico. Aquí dice que ahí está el descargable como el formato para que lo trabajen. Aquí les dicen que necesitan y pues se deben entregar 2 documentos, el de guión técnico y el de storyboard, 2 PDFs. Y aquí, bueno, acá les sintetizan un poquito el formato de guión técnico, acciones y movimientos de personajes, escenarios, efectos sonoros, movimientos de cámara, iluminación y planos de fotografía. O lo pueden manejar como yo se los comparto, para que no se confundan, ¿sí? Sí, correcto, Haider. Esa guía de aprendizaje es la que vamos a trabajar ahorita con esta evidencia del storyboard y la de guión técnico. Por eso está habilitada, porque ustedes siguen viendo guía 1 con transversales, pero ya las actividades de la guía 1 técnica se acabaron. Entonces ya nacen estas que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Tómenle un screenshot si quieren al guión técnico para que tengan como la referencia allí. Hay que estudiar el material para también entender sobre el lenguaje audiovisual, porque si notan es como el insumo de conocimiento principal para poder realizar las evidencias. Y qué rico, ya van a empezar, si de pronto no lo conocían antes, ya van a empezar a ver las películas y todos los audiovisuales que consuman de otra manera, porque ya van a entender el por qué se toman esas decisiones. ¿Listo? Y por otra parte, pues nada, chicos, desearles muchos éxitos en su proceso formativo. Es bastante bonito que les apasione este tema. A mí me apasiona también mucho. Espero vernos futuramente. Desearles pues que estén súper atentos a sus procesos, porque pues esto es mucho de ustedes, ¿no? Ustedes son los actores activos de su proceso y de su avance, no solo como en la escena, sino en general como en sus carreras profesionales. Y pues nada, un gusto haber compartido el espacio con ustedes y espero pues las sesiones les hayan servido un poco pues como a abarcar este amplio mundo. Cuéntame, Wilson.
una consulta. Es que dentro de la programación que me enviaron para junio, hay uno que pasa del martes al miércoles, o sea, no todos quedaron los martes, sino hay uno que, bueno, es que lo estoy volviendo a abrir y no me ha dado todavía, pero creo que es la última de este mes, que hoy y el siguiente creo que es martes, 6:30, pero en la siguiente o última aparece un miércoles. ¿Está correcto esa programación? Así ya me abrió. No te puedo dar Dice 18, o sea, que el 10, perdón, que el 17 sería las 6:30, pero pasa después que el 25, o sea, la siguiente pasa el 25, un miércoles, 26, 25, Lo que sí. pasa es que eso ya lo tendría que corroborar con el instructor nuevo porque yo no sé qué programación tuvo él, ¿sí? Entonces, pues ya sería que clarificaras o con la profe Andrea, que es la vocera, de pronto para que te oriente si O va a sea que dar más. perdón, interrumpo la profe. O sea, la profe nos dicta solo hasta ahorita, o sea, digamos esto último, o... Sí, correcto, porque es que eso lo socialicé al inicio. Ya entró el No, profe no había nuevo de podido entrar, 3D. Ujú. no había podido Sí, ingresar. entonces yo les acompaño hasta hoy. Muchas gracias, profe, por todo, entonces, Vale, no, por lo con gusto. enseñado. Muchas gracias y que tenga muy buena clases en las siguientes. Gracias. Listo, con gusto. Listo, vale. Aquí había una pregunta. Si puedes cambiar la alternativa a etapa productiva, toca que, toca que le indiques a la profe Andrea ese tema y actualices el formato 165. No, yo no sigo dándoles clases, les va a dar el eh, profe Leonardo, que es quien ingresa con su proceso. ¿Listo? Listo. Profe, muchas gracias. Ay, sí, sería lindo ver sus productos ya hechos, realizados. Entonces, nada, muchachos, que tengan una excelente noche, semana. Eh, no, miren qué nota van a entrar con una persona que sabe muchísimo, entonces aprovechar ese profe porque les va a brindar, eh, les va a brindar mucho conocimiento, entonces, de pronto sí, de pronto no, quién sabe si de pronto en otros espacios académicos nos veamos, ¿listo? Chao, listo. Ay, qué lindo, bueno. Que tengan una excelente semana y no se rindan. ¿Listo? Culminen, que esto es muy bello. Chao, chicos, que estén bien. Buenas noches. Un hasta luego, un hasta luego. Con mucho gusto. Que estén muy bien.